¿Te has preguntado por qué muchas noches luchas por conciliar el sueño, mientras que otras veces despiertas sintiéndote agotado, sin importar cuánto descansaste? La Biblia nos ofrece respuestas poderosas sobre el descanso verdadero. En el Salmo 4:8, David declara: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Este versículo nos revela que el sueño no es solo un proceso físico, sino un regalo divino ligado a la confianza en Dios. Hoy exploraremos los secretos que la Biblia nos revela para descansar profundamente y despertar con renovadas fuerzas. Descubrirás cómo ciertos hábitos espirituales pueden transformar tus noches y, con ello, mejorar tu vida. Si alguna vez has sentido que la ansiedad, el estrés o las preocupaciones te roban el sueño, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el descanso que Dios ha preparado para ti? El sueño es un regalo divino, pero ¿cuántas veces nos hemos acostado sin poder conciliar el descanso que nuestro cuerpo y alma necesitan? La noche cae, las luces se apagan, pero la mente sigue corriendo, atrapada en pensamientos de preocupación, estrés e incertidumbre. Lo que debería ser un momento de paz se convierte en una lucha silenciosa contra la ansiedad. Sin embargo, la Biblia nos revela que el descanso no es solo una necesidad física, sino un principio espiritual profundamente conectado con nuestra relación con Dios. Desde el principio, Dios estableció el descanso como parte de su diseño perfecto. En Génesis, después de crear el mundo, el Señor descansó al séptimo día, estableciendo un modelo para toda la humanidad. No porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que el descanso es sagrado y necesario. Sin embargo, a lo largo de la historia, vemos cómo este principio ha sido ignorado, trastocado y hasta atacado. Muchas veces, los problemas del día a día, las preocupaciones por el futuro y las cargas del pasado nos roban ese regalo divino. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de ver el sueño como un simple proceso biológico y comenzamos a entenderlo como una expresión de nuestra confianza en Dios? El Salmo 127:2 nos dice: «Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». Este pasaje revela algo profundo. El sueño no es solo una función del cuerpo, sino un regalo del cielo. No se trata de la cantidad de horas que pasamos en la cama, sino de la calidad del descanso que recibimos. Y ese descanso está ligado directamente a nuestra relación con Dios. Sin embargo, hay algo que lo bloquea. La ansiedad, el miedo y las preocupaciones han robado a muchas personas la capacidad de descansar. ¿Cuántas veces hemos tratado de dormir con el peso del mundo sobre nuestros hombros, repasando cada error, cada problema, cada incertidumbre? Jesús nos enseñó que el afán no añade nada a nuestra vida. En Mateo 6:27, Él pregunta: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y sin embargo, seguimos aferrándonos a nuestras cargas, incapaces de soltarlas antes de dormir. En la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres que en momentos de crisis perdieron la paz de su descanso. David, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentó noches en vela debido a sus enemigos y las luchas internas que enfrentó. En el Salmo 6:6 expresa: «Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». Su insomnio no era solo físico, era un reflejo de su angustia interna. Pero al mismo tiempo, David entendió que su única solución era entregarlo todo a Dios. En el Salmo 4:8 declara con confianza: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esta es la clave que muchos han olvidado. El sueño no es una batalla contra el insomnio, sino un acto de fe. Si no podemos dormir, debemos preguntarnos: ¿en qué estamos confiando? Cuando depositamos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestras preocupaciones,
En nuestras estrategias humanas, el sueño se convierte en un campo de batalla. Pero cuando aprendemos a descansar en Dios, la noche deja de ser un tormento y se transforma en un refugio de restauración. Incluso Jesús, en medio de la tormenta, durmió profundamente en la barca mientras sus discípulos entraban en pánico. Marcos 4:38 nos dice que mientras las olas golpeaban con furia, Jesús dormía en la popa sobre un cabezal. Sus discípulos, aterrados, lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y se hizo una gran calma. Luego les preguntó: «¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?». Aquí hay un principio espiritual poderoso. El descanso verdadero no depende de las circunstancias externas, sino de la fe en quien está con nosotros en la barca. ¿Cuántas veces hemos permitido que las tormentas de la vida nos roben el descanso? Jesús nos muestra que la fe y el sueño están conectados. Dormir en paz no significa que no haya problemas, significa que confiamos en que Dios está en control. Los discípulos veían el peligro, pero Jesús veía la soberanía de su Padre. Esa es la diferencia entre el insomnio y el descanso divino. Pero hay un enemigo que quiere robarnos este descanso. Desde el principio, Satanás ha tratado de perturbar la paz de los hijos de Dios. Sabemos que el sueño es un regalo divino. Así que no es sorpresa que el enemigo ataque en ese terreno. Pesadillas, insomnio, pensamientos intrusivos en la noche. Todos estos son dardos que buscan debilitar el espíritu. Si el enemigo logra que estés agotado, afectará tu discernimiento, tu energía y tu comunión con Dios. Por eso, Efesios 4:27 nos advierte: no deis lugar al diablo. No podemos permitir que el enemigo tenga acceso a nuestra paz nocturna. Es aquí donde entra la importancia de preparar el corazón antes de dormir. Así como nos preparamos físicamente para el descanso, debemos prepararnos espiritualmente. La oración nocturna no es solo una rutina, es un arma contra todo lo que busca robar nuestro sueño. Filipenses 4:6-7 nos da un principio clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata solo de cerrar los ojos y esperar dormir. Se trata de entregar cada carga antes de acostarnos. Se trata de reconocer que no estamos en control, pero Dios sí lo está. Se trata de hacer de cada noche un acto de rendición y confianza en aquel que nunca duerme, pero que nos ha llamado a descansar. Dios no diseñó el sueño para que fuera un tiempo de guerra interna, sino de restauración. Pero si cada noche nos encontramos luchando con pensamientos de ansiedad, es porque hemos permitido que algo más tome el lugar de nuestra confianza en Dios. Hoy es el momento de recuperar el descanso divino. Es tiempo de volver a la paz que solo Dios puede dar. Si sientes que el insomnio, el estrés o las preocupaciones han robado tu descanso, recuerda que la solución no está en más horas de sueño, sino en más fe. Entrégale a Dios cada pensamiento antes de acostarte. Ora, medita en su palabra, deja que su paz llene tu mente. Porque cuando confiamos en Él, podemos decir como el salmista: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La clave del descanso está en quién sostiene tu vida. Si el sueño se ha convertido en una lucha, es tiempo de soltar la carga y abrazar la promesa. Dios no solo quiere darte descanso físico, sino paz para tu alma. El sueño es un reflejo de en quién confiamos. Y cuando nuestra confianza está puesta en Dios, cada noche se convierte en un recordatorio de su fidelidad. En la próxima parte, exploraremos por qué la confianza en Dios es la clave para un descanso real y cómo podemos aprender a soltar cada preocupación en sus manos. No se trata solo de dormir, se trata de descansar en Él.
Hay una verdad espiritual que muchos han pasado por alto, un principio tan poderoso que puede transformar no solo nuestras noches, sino también nuestras vidas. El descanso no es simplemente un proceso biológico, sino un reflejo de en quién confiamos. Cuando el alma está inquieta, el cuerpo lo resiente. Cuando la mente está llena de preocupaciones, el sueño se convierte en una batalla. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado la clave para un descanso real: la confianza en Él. Las Escrituras están llenas de promesas que nos aseguran que el descanso verdadero proviene de una fe inquebrantable. Proverbios 3:24 declara: Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Este versículo revela que la paz nocturna no es el resultado de circunstancias favorables, sino de un corazón que reposa en Dios. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que aquel que sostiene el universo también sostiene cada detalle de nuestra vida. En el Salmo 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, sino una decisión consciente de entregar cada carga en sus manos. Es reconocer que ninguna preocupación añadirá un solo instante a nuestra vida. Es entender que el descanso no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la seguridad de que Dios es fiel a sus promesas. A lo largo de la historia, muchos han intentado encontrar descanso por medios propios, pero la Biblia es clara al mostrar que solo aquellos que dependen de Dios pueden experimentar la verdadera paz. En Isaías 26:3 se nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se trata de ignorar los problemas, sino de dirigir la mente hacia la verdad inmutable de la palabra de Dios. El descanso real comienza cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias fuerzas y aprendemos a confiar. Jesús mismo lo expresó en Mateo 11:28-29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La invitación es clara: no es solo un descanso físico, sino una paz profunda que solo Él puede dar. En muchas ocasiones, la falta de descanso es el resultado de la resistencia a soltar el control. Se busca solución en la lógica, en los recursos humanos, en las estrategias terrenales. Pero el alma sigue inquieta. Dios ha dejado claro en su palabra que Él es el refugio seguro. Salmo 55:22 nos instruye: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No se trata solo de decirlo, sino de vivirlo, de hacer de cada noche una entrega sincera a su voluntad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les prometió una tierra donde hallarían descanso, pero muchos nunca llegaron a experimentarlo porque su confianza no estaba en el Señor. Hebreos 19 explica: vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No fue la falta de provisión, ni la falta de poder de Dios, sino la falta de fe lo que les impidió gozar del descanso prometido. Esta es una advertencia clara: sin confianza en Dios, no hay descanso real. Jesús demostró con su vida que la confianza en el Padre es la clave para vivir en paz. En medio de traiciones, acusaciones y desafíos, jamás permitió que la ansiedad gobernara su corazón. En Lucas 23:46, aún en el momento más oscuro dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa confianza absoluta lo sostuvo hasta el final. En Mateo 6:31-34, Jesús enseñó: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana,
Aquí está el principio fundamental. El afán por el futuro es una carga que no fuimos diseñados para llevar. Dios proveerá, Dios guiará, Dios cuidará. El enemigo siempre intentará sembrar dudas, susurrar mentiras, generar incertidumbre, pero la palabra de Dios es un ancla firme. Filipenses 4:19 declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay espacio para la preocupación cuando se cree en esta verdad. El descanso es una muestra de fe. Dormir en paz es una declaración de confianza en que Dios tiene el control. En el Salmo 3:5, David testifica: Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No fueron sus circunstancias las que le dieron paz, sino su certeza en el cuidado de Dios. Aquellos que confían plenamente en el Señor pueden enfrentar cualquier situación con calma, porque saben que su seguridad no depende de los cambios del mundo, sino de la fidelidad del Padre Celestial. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada noche es una oportunidad para ejercitar la fe. Al cerrar los ojos, es posible elegir entre dos caminos: entregarse al temor o confiar en la promesa divina. Aquellos que eligen lo segundo experimentan lo que dice Salmo 116:7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Cuando el pueblo de Israel dependía de Dios, experimentaban paz, pero cuando se apartaban venía la angustia. Jeremías 6:16 describe la voz de Dios llamándolos de vuelta. Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La respuesta de ellos fue rechazar la invitación, y con ello perdieron el descanso. No hay nada que Dios quiera más que ver a sus hijos confiando en Él. Su deseo es que cada persona pueda experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 14:27, Jesús dejó esta promesa: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se necesita una solución humana para hallar descanso, sino una rendición genuina al poder y la soberanía de Dios. Es dejar de luchar con fuerzas propias y aprender a depender de su dirección. Es reconocer que la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia del Señor. Cada noche es un recordatorio de que Dios sigue en el trono, de que su poder no ha menguado, de que su amor no se ha debilitado. Quienes aprenden a descansar en Él descubren que, aunque el mundo se estremezca, su alma permanece firme. Salmo 91:1 lo confirma: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dormir sin temor es posible cuando se entiende que nada escapa del control de Dios. Es ahí donde se encuentra la verdadera paz, el descanso real, el sueño reparador que no proviene de métodos humanos, sino de una fe inquebrantable en aquel que guarda a su pueblo. El siguiente paso es comprender la realidad de la batalla espiritual que se libra en las noches. No se trata solo de cansancio físico, sino de ataques que buscan debilitar la fe. En la próxima parte, se revelará cómo el enemigo intenta perturbar el descanso y qué estrategias bíblicas existen para vencer en esta lucha. La noche debería ser un tiempo de paz, pero muchos experimentan lo contrario. Hay quienes cierran los ojos y, en lugar de descanso, enfrentan una inquietud inexplicable. Otros sufren pesadillas recurrentes, despertares repentinos o una sensación de opresión que no pueden explicar. La ciencia puede llamarlo estrés, pero la Biblia revela que hay una dimensión espiritual en el descanso. Efesios 6:12 advierte que
No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla no se libra solo en el día, sino también en la noche. Desde tiempos antiguos el enemigo ha buscado perturbar el sueño de los hijos de Dios. En Daniel 2:1, Nabucodonosor tuvo sueños que lo dejaron sin descanso. La angustia lo consumió hasta el punto de llamar a sus sabios para que interpretaran lo que veía. No fueron simples imágenes sin sentido. Había algo más profundo detrás. La noche no es solo un tiempo de descanso, también es un escenario donde se libran batallas espirituales. Quien no está alerta puede ser afectado sin darse cuenta. En Job 4:12-14 se describe un momento aterrador. El pensamiento furtivo de las visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Aquí se muestra una realidad que muchos han vivido sin poder explicarla. La sensación de una presencia, la parálisis del sueño, el miedo repentino sin razón aparente. Estos no son solo efectos naturales. Hay ocasiones en que el enemigo busca atacar en los momentos de mayor vulnerabilidad. Los sueños y las visiones han sido utilizados por Dios para hablar con su pueblo, pero el enemigo siempre ha intentado imitar y distorsionar lo que Dios establece. En Deuteronomio 13:1-3 se advierte sobre falsos profetas que pueden presentarse con sueños engañosos para desviar al pueblo. No todo lo que se experimenta en la noche es de origen divino. Hay sueños que provienen de Dios, otros que son producto de la mente, pero también existen aquellos que son usados como herramientas de opresión espiritual. La falta de descanso puede ser una estrategia del enemigo para debilitar la fe y la comunión con Dios. Cuando alguien está agotado, su mente es más susceptible a la duda, al temor y a la confusión. En 1 Reyes 19:4-8, Elías, después de una gran victoria, se sintió tan exhausto que deseó la muerte. No fue casualidad que el desánimo lo atrapara en un momento de debilidad. Dios, en su misericordia, le permitió descansar antes de continuar con su propósito. Esto revela que el agotamiento físico puede abrir la puerta a ataques emocionales y espirituales. En Mateo 13:25 se encuentra una advertencia clave. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Esta parábola muestra cómo el enemigo aprovecha la noche para infiltrar aquello que, si no se detecta a tiempo, crecerá hasta causar daño. Hay ataques que no se perciben de inmediato, pero con el tiempo producen frutos de angustia, temor y confusión. En tiempos de Jesús, los discípulos experimentaron una tormenta en la noche mientras cruzaban el mar. En Mateo 14:24-27 se describe cómo el viento era contrario y las olas azotaban la barca. En ese momento de mayor desesperación, Jesús apareció caminando sobre el agua, demostrando que no hay tormenta nocturna que pueda resistir su autoridad. Su presencia disipó el miedo, y cuando Pedro comenzó a hundirse, fue su clamor a Jesús lo que lo rescató. Esto enseña que, aunque la noche sea un momento de batalla, la clave está en fijar la mirada en Cristo y no en las circunstancias. El enemigo busca robar la paz porque sabe que un creyente debilitado es más fácil de manipular. La fatiga extrema puede llevar a tomar decisiones equivocadas, a ceder ante el pecado o a dudar de las promesas de Dios. Por eso, Isaías 40:31 declara: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La fortaleza no proviene del esfuerzo humano, sino de la dependencia total en Dios. En Hechos 16:25, Pablo y Silas, en la cárcel y después de haber sido azotados, decidieron cantar himnos a Dios en medio de la noche. Sus cuerpos estaban heridos, sus circunstancias eran adversas,
pero en lugar de rendirse al agotamiento y la desesperación, escogieron adorar. Su alabanza no solo les dio paz, sino que provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Este episodio demuestra que la adoración es una de las armas más poderosas para vencer cualquier ataque nocturno. En Salmo 91, 5, 6 se encuentra una promesa poderosa: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios ha prometido protección, pero es necesario aferrarse a su palabra. El enemigo intentará sembrar temor, pero quien confía en Dios puede dormir en paz, sabiendo que está resguardado bajo su cobertura. El descanso no es solo una necesidad física, es un acto de fe. En Hechos 12:6, Pedro estaba encarcelado y a punto de ser ejecutado, pero la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. En lugar de estar angustiado, eligió confiar. No fue su entorno lo que determinó su descanso, sino la certeza de que Dios tenía el control. La oración nocturna es una clave esencial para blindar el sueño contra cualquier ataque espiritual. En Salmo 63:6, David expresa: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La meditación en la palabra de Dios y la oración antes de dormir no solo fortalecen el espíritu, sino que establecen un ambiente de paz. En Marcos 1:35 se menciona que Jesús, antes del amanecer, se apartaba a lugares solitarios para orar. Esto revela que el tiempo nocturno no solo es un momento para descansar, sino también una oportunidad para buscar a Dios con mayor profundidad. Quien llena su mente con la palabra antes de dormir, despierta con una paz diferente. En Salmo 4:4 se aconseja: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. La calma antes de dormir es una práctica bíblica. La ansiedad, el ruido y la distracción pueden abrir puertas a la inquietud, pero quien elige apartar su mente del temor y enfocarla en Dios, experimentará una paz genuina. En Apocalipsis 12:10 se describe a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo busca atacar en todo momento, pero su poder es limitado ante aquellos que permanecen en Cristo. Santiago 4:7 instruye: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La noche no es un tiempo de vulnerabilidad para quienes han aprendido a depender de Dios. En cada ataque hay una oportunidad para afirmar la fe, para declarar la palabra y para experimentar el poder protector del Señor. El Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No importa cuán grande parezca la batalla, Dios siempre es mayor. El descanso es una bendición que Dios ha prometido a sus hijos, pero es necesario reconocer que hay una lucha espiritual que debe ser enfrentada con las armas correctas. En la siguiente parte se explorará cómo la palabra de Dios puede ser utilizada para traer descanso real, disipando toda inquietud y estableciendo una paz que no puede ser perturbada. La palabra de Dios no es solo un libro de enseñanzas, es una fuente de vida, una lámpara en medio de la oscuridad y una fortaleza en tiempos de debilidad. Quien la recibe con fe descubre que no hay situación en la que no pueda traer luz, dirección y descanso. En un mundo donde el insomnio se ha convertido en una lucha diaria para muchos, la Escritura ofrece respuestas que van más allá de explicaciones humanas. En Salmo 119, 165 se declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La paz que proviene de Dios no es pasajera ni circunstancial. Es una realidad que transforma las noches más turbulentas en momentos de quietud. Desde el principio, Dios habló y todo fue creado. Su voz estableció los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas, formó los mares y dio vida a todo ser viviente. Su palabra tiene un poder inquebrantable,
y ese mismo poder está disponible para quienes la toman como su fundamento. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida no se sostiene únicamente con lo material, sino con la verdad que procede del Señor. Cuando la mente se llena de esa verdad, no hay espacio para el temor, la inquietud o la desesperación. Las noches pueden convertirse en un campo de batalla, pero la Escritura es la mejor defensa. En Efesios 6:17 se nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es un arma figurativa, sino una realidad que corta, divide y vence. La batalla contra el insomnio, la ansiedad y el miedo nocturno no se gana con métodos humanos, sino con el poder de la palabra viva. Hebreos 4:12 lo describe con claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En momentos de angustia, la Escritura es el refugio seguro. Salmo 34:4 testifica: Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. La liberación no llega a través de distracciones o estrategias humanas, sino por medio de la búsqueda sincera del Señor. Cada versículo es una promesa, cada palabra es un ancla que sostiene aun cuando las emociones se debaten entre la calma y la incertidumbre. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como lo afirma Romanos 10:17. Aquello que se repite con frecuencia en la mente se convierte en la realidad del corazón. Quien medita en la Escritura antes de dormir llena su espíritu con vida y verdad. Quien permite que su mente divague en preocupaciones y temores abre la puerta a la inquietud. La diferencia entre una noche de descanso y una noche de lucha está en lo que se elige creer. En Salmo 91:1 se encuentra una declaración que transforma la manera de enfrentar la noche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una invitación a una visita temporal, sino a una permanencia continua. La protección divina no es un recurso ocasional, es una realidad para quienes han hecho de Dios su morada. Cuando la palabra se convierte en el fundamento de cada pensamiento, el descanso deja de ser una lucha y se transforma en una consecuencia natural de la confianza en Dios. Isaías 26:3 revela el secreto de la paz inquebrantable. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El descanso no es un asunto físico solamente, es una batalla que se gana en la mente. Si los pensamientos están arraigados en la palabra de Dios, la ansiedad pierde su poder. Si la confianza está puesta en sus promesas, el temor se desvanece. Dios mismo estableció el descanso como parte de su diseño perfecto. En Éxodo 33:14 le dijo a Moisés: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios no es una idea abstracta, es una realidad tangible que trae paz al alma. Cuando su palabra llena el corazón, su presencia se manifiesta en cada área de la vida. Quien aprende a descansar en Dios descubre que no hay circunstancia que pueda perturbar lo que Él ha establecido. El enemigo siempre intentará distorsionar la verdad, pero Jesús dejó claro en Juan 8:32 que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay cadenas que puedan resistir el poder de la palabra de Dios. No hay opresión que pueda permanecer cuando la luz de la Escritura irrumpe en medio de la oscuridad. El insomnio, el miedo y la inquietud ceden cuando el alma se aferra a la verdad que nunca falla. Las Escrituras no son simples palabras escritas, son el alimento que fortalece el espíritu. Jeremías 15:16 dice: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, el alma necesita la palabra de Dios para permanecer firme. Quien se nutre de la verdad divina encuentra fuerzas renovadas cada día. Dios habló y el universo fue creado. Esa misma voz sigue resonando a través de la Escritura, trayendo orden donde hay caos, paz donde hay angustia, descanso donde hay tormento. En Salmo 107:20 se afirma: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios no solo instruye, también sana y libera. No es una opción entre muchas, es la única fuente de paz verdadera. El descanso no depende de lo que sucede en el exterior, sino de lo que se establece en el interior. Filipenses 4:6-7 enseña un principio esencial. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios da no necesita explicaciones, no depende de circunstancias, no está sujeta a las condiciones externas. Es una paz que guarda, que protege, que cubre cada área de la vida. En Josué 1:8 se revela un principio clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación en la palabra no es una práctica opcional, es el fundamento del éxito espiritual. Quien la guarda en su corazón y la confiesa con su boca, verá su vida transformada. Dios nunca diseñó el descanso como una lucha, sino como una bendición. En Mateo 8:23-26, Jesús dormía en medio de una tormenta mientras sus discípulos se desesperaban. Su descanso no era irresponsabilidad, era confianza absoluta en el poder del Padre. Cuando lo despertaron, reprendió el viento y el mar, demostrando que ninguna tormenta puede resistir su autoridad. Esa misma paz está disponible para aquellos que confían en su palabra. Las noches no tienen por qué ser momentos de angustia. Dios ha provisto su palabra como un escudo, como un refugio seguro, como una fuente de descanso inagotable. En cada versículo hay una promesa, en cada declaración hay poder, en cada palabra hay vida. Quien elige llenarse de la Escritura antes de dormir, no solo experimenta descanso físico, sino una paz que trasciende toda lógica. En la siguiente parte se revelará cómo ciertas prácticas pueden estar robando el descanso sin que muchos lo noten. No todo lo que parece inofensivo lo es. Hay hábitos que, sin saberlo, pueden estar abriendo puertas a la inquietud y bloqueando el descanso que Dios ha prometido. El descanso es un regalo divino, pero muchos han permitido que fuerzas invisibles lo roben sin siquiera notarlo. Hay quienes buscan razones en el estrés, en la rutina acelerada o en preocupaciones cotidianas, sin darse cuenta de que hay prácticas que han abierto puertas a la inquietud. La Escritura es clara al advertir que no todo lo que el mundo ofrece es inofensivo. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay hábitos que parecen normales, pero que, en su esencia, erosionan la paz y bloquean el descanso que Dios ha prometido. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha usado distracciones para desviar la atención de lo que realmente importa. En Génesis 3:1, la serpiente no atacó con violencia, sino con palabras sutiles que distorsionaron la verdad de Dios. De la misma manera, en la actualidad existen prácticas que parecen inofensivas, pero que, sin advertirlo, siembran confusión y alejan la mente de la paz. El descanso no solo se interrumpe por preocupaciones, sino por la contaminación de pensamientos y emociones que se han permitido sin discernimiento. En Deuteronomio 18:12, Dios advierte contra prácticas que desvían el alma y abren puertas espirituales dañinas.
No se trata solo de costumbres antiguas, sino de principios que siguen vigentes. El entretenimiento, la información que se consume y las influencias que se permiten tienen un impacto real en el espíritu. Cuando la mente se llena de imágenes, sonidos y mensajes que no provienen de Dios, el alma se inquieta y el descanso se convierte en una lucha. Isaías 5:20 advierte sobre la confusión que se ha infiltrado en el mundo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Se han normalizado costumbres que antes eran impensables, y en esa aparente modernidad, muchos han sacrificado su paz sin darse cuenta. No es casualidad que la ansiedad y el insomnio hayan aumentado en tiempos donde la distracción es constante y donde la voz de Dios es ahogada por el ruido del mundo. En Efesios 5:11 se da una instrucción clara: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay prácticas que parecen inofensivas, pero que siembran inquietud y abren la puerta a la confusión. No todo lo que se consume es neutro. Hay influencias que alteran el estado del alma, impidiendo que la mente descanse en Dios. La Escritura enseña que la paz verdadera proviene de una mente alineada con la verdad. Pero si esa verdad es reemplazada por pensamientos perturbadores, el resultado es la inquietud. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquello que ocupa el pensamiento moldea el estado del espíritu. Si la mente se satura de imágenes que evocan temor, violencia o ansiedad, no es sorpresa que el descanso se vea afectado. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entra por los ojos y los oídos no se queda en la superficie, sino que influye en el interior, afectando la paz. El insomnio no siempre es una condición física. Muchas veces es el resultado de un alma agitada por influencias que han sido permitidas sin discernimiento. En 2 Corintios 6:14-15 se advierte: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Lo que se tolera con indiferencia puede volverse una carga que roba la paz. No es casualidad que quienes se llenan de contenido vacío o dañino experimenten inquietud, incluso sin entender la razón. La Escritura revela que el enemigo siempre ha usado la distracción como una herramienta para debilitar. En Lucas 10:41-42, Jesús le dijo a Marta: afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Su mente estaba ocupada en lo inmediato, mientras María había escogido lo eterno. La diferencia entre una vida de descanso y una vida de inquietud no está en las circunstancias externas, sino en dónde está puesta la atención. Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo que se observa y se escucha no es neutral. Cada elección moldea el estado del alma y afecta el descanso. Filipenses 4:8 instruye claramente sobre qué debe llenar la mente: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si el descanso se ha vuelto esquivo, es necesario evaluar qué ha estado ocupando el pensamiento. El mundo promueve un tipo de entretenimiento que, aunque parece inofensivo, está diseñado para generar dependencia, ansiedad y agitación. En 1 Pedro 5:8 se advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No siempre ataca con fuerza, muchas veces lo hace sutilmente, infiltrando pensamientos que siembran duda, temor o inquietud. El descanso es un regalo de Dios, pero requiere una mente y un corazón alineados con su verdad. En Juan 14:27, Jesús dejó una promesa: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Su paz no es como la que el mundo ofrece, porque su origen es eterno. Sin embargo, para experimentarla es necesario cerrar las puertas a aquello que contamina el espíritu. En Proverbios 3, 7, 8, se enseña que la obediencia a Dios trae salud y bienestar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay una relación directa entre la vida espiritual y el estado del cuerpo. Quien busca a Dios con sinceridad experimenta descanso no solo en el alma, sino también en el cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:6 se exhorta: no durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No se trata solo de un sueño físico, sino de una conciencia despierta ante las trampas que el mundo presenta como normales. Lo que se permite en la mente se refleja en la vida. En 2 Timoteo 1:7 se encuentra una afirmación poderosa, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el temor o la ansiedad han perturbado el descanso, es porque se ha permitido que algo más tome el lugar de la verdad de Dios. La solución no está en buscar métodos humanos, sino en renovar la mente con lo que el Señor ha establecido. El descanso no es solo una necesidad física, es un reflejo del estado del alma. Cuando la mente está en paz, el cuerpo reposa sin esfuerzo. Pero si la inquietud ha tomado lugar, es porque algo ha contaminado la paz que Dios ha prometido. En Isaías 48:22 se declara: no hay paz para los impíos, dijo Jehová. La paz no es una emoción pasajera, es el resultado de una vida alineada con su voluntad. En la siguiente parte, se revelará un plan basado en la Escritura para restaurar el descanso y asegurarse de que cada noche sea una experiencia de paz real. No se trata solo de evitar aquello que roba el sueño, sino de construir un ambiente donde la presencia de Dios llene cada espacio. El descanso no es un lujo ni un privilegio reservado para unos pocos. Dios lo diseñó como una necesidad fundamental para el cuerpo y el alma, un tiempo de restauración en el que su paz puede llenar cada rincón del ser. Sin embargo, muchos han permitido que la inquietud tome el control, dejando que la preocupación, el miedo y las distracciones roben la calma que el Señor ha prometido. No basta con reconocer el problema, es necesario tomar medidas concretas para recuperar lo que se ha perdido. La Biblia no deja dudas al respecto. El descanso es una bendición que está disponible para quienes están dispuestos a alinearse con sus principios. En Salmo 23:2 se describe con claridad la voluntad de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este descanso no es solo físico, es un estado de seguridad, una certeza de que el buen pastor cuida cada detalle. No es un descanso superficial que depende de las circunstancias, sino una paz que fluye de la confianza en su fidelidad. Aquel que permite que Dios lo guíe encuentra reposo en su presencia. En Mateo 11, 28, 29, Jesús dejó una invitación que sigue vigente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo que daría más fuerzas para seguir cargando las mismas preocupaciones, sino que daría descanso. Esto requiere una entrega real, soltar aquello que se ha llevado por tanto tiempo y recibir la paz que Él ofrece. En el afán por resolver cada situación con las propias fuerzas, muchos han olvidado que Dios es quien sostiene el universo. Si es capaz de dar forma a las estrellas y sostener los mares, también puede encargarse de cualquier preocupación. En Filipenses 4:9 se encuentra una clave esencial: lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No se trata solo de conocer la palabra, sino de aplicarla.
No basta con escuchar las promesas, es necesario caminar en ellas. La paz de Dios no es automática, es el resultado de una vida alineada con su voluntad. Quien elige confiar en sus caminos, experimenta su descanso. En Salmo 4:8 se encuentra una declaración que refleja el corazón de alguien que ha aprendido a depender de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No hay otra fuente de seguridad real. No existe otro refugio que pueda garantizar un descanso verdadero. Todo intento de encontrar paz en lo material, en las soluciones humanas o en las distracciones del mundo, termina en vacío. Solo quien deposita su confianza en Dios puede acostarse sin temor. En Isaías 30:15, Dios habló con firmeza a su pueblo: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No en el esfuerzo humano, no en la autosuficiencia, sino en la quietud de un corazón que sabe que Dios es fiel. El mundo promueve la actividad constante, la idea de que el valor de una persona está en cuánto puede hacer, cuánto puede producir. Pero Dios estableció el descanso como parte de su diseño. En Éxodo 33:14, Él dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No era una opción, era una promesa. En Proverbios 3:24 se encuentra una imagen poderosa de lo que significa vivir bajo la protección de Dios. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No hay espacio para la angustia en una mente que ha sido saturada con la verdad divina. No hay cabida para la ansiedad cuando el corazón está anclado en la certeza de que Dios vela por sus hijos. El problema no es la falta de promesas, sino la falta de disposición para confiar en ellas. En Hebreos 4:9-10 se habla del verdadero descanso que Dios ha preparado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este descanso no es solo físico, es el reposo del alma, la seguridad de que no es necesario seguir cargando lo que Dios ya ha tomado en sus manos. En 1 Pedro 5:7 se da una instrucción clara: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice que se debe manejar la ansiedad con estrategias humanas, ni que se debe aprender a convivir con ella. Dice que se debe echar sobre Él, entregarla completamente, dejar de aferrarse a lo que nunca estuvo destinado a ser una carga personal. La paz llega cuando se toma la decisión de confiar plenamente en su amor y en su poder. En Salmo 91:1 se encuentra una promesa que transforma la manera de enfrentar cada noche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una visita ocasional a su presencia, es un estilo de vida. Quien habita en Él, quien hace de su comunión con Dios una prioridad, vive bajo su protección. No hay tormenta que pueda sacudir a aquel que ha decidido establecer su vida en la verdad divina. En Romanos 8:6 se revela el secreto de una mente en paz, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No se puede pretender tener un descanso verdadero si la mente está llena de preocupaciones terrenales. No se puede esperar una paz inquebrantable si los pensamientos están dominados por la lógica humana. La verdadera paz proviene de una mente que se ha rendido completamente a Dios. En 2 Tesalonicenses 3:16 se encuentra una bendición que sigue vigente para quienes buscan un descanso real. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. No en ciertos momentos, no solo cuando las cosas van bien, sino siempre. Esta paz no es un concepto abstracto, es una realidad accesible para aquellos que han decidido confiar en el Señor con todo su corazón. En Salmo 55:22 se da una instrucción que cambia la manera de enfrentar cada problema. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No se trata de intentar resolverlo todo con fuerzas propias,
sino de entregarlo a aquel que tiene el poder para sostener cada situación. No hay descanso para quienes insisten en llevar sus propias cargas, pero hay paz para quienes aprenden a soltarlas en las manos de Dios. En Isaías 41:10 se encuentra una promesa que elimina el temor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay razón para la ansiedad cuando se comprende quién es Dios. No hay justificación para el miedo cuando se reconoce su fidelidad. En Juan 16:33, Jesús dejó una declaración que sigue resonando con poder. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Él ya ha vencido. Cada noche es una oportunidad para reafirmar la confianza en Dios. No es un momento de lucha, sino de entrega. No es un tiempo de ansiedad, sino de reposo en su presencia. En cada palabra de la Escritura hay una promesa. En cada versículo hay una verdad que transforma. No hay necesidad de seguir enfrentando las noches con inquietud cuando el Señor ha garantizado su paz a quienes confían en Él. En la siguiente parte se revelará cómo consolidar todo lo aprendido y establecer un estilo de vida donde el descanso sea una manifestación constante de la confianza en Dios. No se trata solo de mejorar el sueño, sino de vivir en una paz que trasciende el entendimiento humano. El descanso es mucho más que cerrar los ojos y esperar que el cuerpo se reponga. Es un acto de fe, un reflejo de una vida alineada con los principios divinos. Dios diseñó el sueño como una experiencia restauradora, un tiempo en el que el alma entra en un reposo profundo, confiada en que Él sigue obrando incluso cuando todo parece estar en silencio. Sin embargo, en un mundo donde el ruido nunca cesa, donde las preocupaciones se acumulan y donde el tiempo de quietud se ha convertido en un lujo, el verdadero descanso se ha vuelto algo escaso. Muchos se han acostumbrado a la fatiga, a las noches interrumpidas, a la lucha constante contra pensamientos que no dejan en paz. Pero Dios nunca quiso que sus hijos vivieran así. En cada promesa de la Escritura hay un llamado a vivir en plenitud, a experimentar su paz en todo momento, incluyendo las horas en las que el cuerpo debe encontrar reposo. El sueño es el reflejo de la condición del corazón. Quien confía en Dios puede dormir sin temor. Quien ha aprendido a soltar sus cargas en sus manos, descansa sin interrupciones. Pero aquel que sigue dependiendo de sus propias fuerzas, que se aferra a sus preocupaciones y que permite que el miedo gobierne sus pensamientos, inevitablemente verá su descanso afectado. Jesús no prometió una vida libre de dificultades, pero sí garantizó una paz que trasciende cualquier circunstancia. En Juan 14:27 dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa paz no es una simple sensación de tranquilidad momentánea, es una fortaleza interna que protege el alma de toda tormenta. El problema no es solo la falta de sueño, sino la falta de conexión con el descanso que Dios ha provisto. Desde el principio, el Señor estableció el reposo como un principio sagrado. No es una opción, es una necesidad espiritual. En Génesis 2:2-3 se relata cómo, después de la creación, Dios mismo descansó. No porque estuviera cansado, sino para dar un ejemplo claro de cómo había diseñado el ciclo de la vida. Pero el hombre, en su afán de controlarlo todo, ha intentado vivir fuera de ese diseño, ignorando el equilibrio que el Creador estableció. Se ha convertido en esclavo del trabajo, del rendimiento, de las preocupaciones, y ha relegado el descanso a un rincón insignificante, olvidando que sin él, el cuerpo y el alma se debilitan.
El enemigo ha utilizado la fatiga como un arma para desgastar la fe. Un creyente agotado es más vulnerable a la duda, más propenso a la ansiedad y más inclinado a reaccionar con temor en lugar de confianza. Un corazón cansado es un terreno fértil para la desesperanza. Por eso, uno de los ataques más sutiles es robar el descanso, mantener la mente en constante agitación para impedir que el alma encuentre reposo en Dios. Pero la Escritura deja claro que hay una promesa de renovación para quienes deciden confiar en Él. Isaías 40:31 afirma: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La fatiga no es un estado permanente para el que habita en la presencia de Dios. Su espíritu renueva, fortalece y restaura. El descanso no es solo un regalo, es una expresión de libertad. En Egipto, los israelitas fueron forzados a trabajar sin cesar. Sus vidas eran gobernadas por el esfuerzo incesante, sin un momento para el reposo. Pero cuando Dios los sacó de la esclavitud, una de las primeras cosas que estableció fue el día de descanso. En Éxodo 20:8-10, se les ordenó guardar el sábado como un recordatorio de que ya no eran esclavos, de que su vida no dependía de su esfuerzo, sino de la provisión divina. El descanso era un símbolo de su nueva identidad, un testimonio de que Dios era su proveedor y protector. Hoy, aunque las cadenas de Egipto sean diferentes, muchos siguen viviendo como esclavos del afán, del temor y de la autosuficiencia. Han olvidado que el descanso es un acto de confianza, una declaración de que Dios sigue en el trono y que su fidelidad no falla. La noche no es solo un tiempo de recuperación física, es un espacio en el que Dios sigue obrando. Mientras el cuerpo duerme, el Espíritu Santo renueva, sana y fortalece. Hay una actividad divina que sucede en lo invisible, un trabajo que no se detiene cuando el ser humano deja de moverse. Salmo 127:2 dice: «Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». No es el esfuerzo desmedido lo que trae bendición, es la confianza en que Dios suple cada necesidad. No es la lucha constante lo que garantiza el éxito, es la dependencia absoluta del Señor. En la vida de Jesús se ve con claridad este principio. En los momentos de mayor presión, cuando todos esperaban que estuviera en constante actividad, Él se apartaba para estar en la presencia del Padre. En Marcos 1:35 se relata cómo, aún antes del amanecer, Jesús buscaba tiempos de oración en lugares solitarios. Su fortaleza no venía del descanso físico únicamente, sino de su comunión con Dios. Si el Hijo de Dios priorizaba estos tiempos de renovación espiritual, ¿cuánto más deberían hacerlo aquellos que han sido llamados a seguir sus pasos? El descanso también es un arma espiritual. Un creyente que ha aprendido a dormir en paz es un creyente que ha vencido el temor. Un corazón que reposa en Dios es un corazón que el enemigo no puede sacudir. En Hechos 12:6 se menciona cómo Pedro, a pesar de estar encarcelado y a punto de ser ejecutado, dormía profundamente. No estaba inquieto, no estaba desesperado. Su confianza en Dios era tan firme que pudo descansar aún en medio de la adversidad. Ese es el tipo de paz que el Señor quiere dar, una que no depende de las circunstancias, una que no se quiebra ante la incertidumbre. Cada noche es una oportunidad para rendir las cargas a Dios. No es un momento para seguir luchando con los problemas del día. Es un espacio sagrado para entregar todo en sus manos. 1 Pedro 5:7 da una instrucción clara: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No algunas preocupaciones, no solo las más difíciles, sino toda ansiedad. La invitación es a soltar completamente el peso que nunca debió ser llevado solo. Dios sigue llamando a su pueblo a entrar en su reposo. No es un descanso parcial,
no es una paz temporal, es una plenitud que solo se encuentra en su presencia. En Hebreos 4, 9, 10 se declara: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El verdadero descanso no es solo físico, es un estado del alma que ha aprendido a confiar en el Señor sin reservas. El descanso no es pasividad, es confianza. No es inactividad, es una declaración de fe. Es reconocer que Dios está en control, que su plan es perfecto y que su fidelidad es inquebrantable. En cada noche de sueño hay un recordatorio de que el Creador sigue sosteniendo todas las cosas, de que no hay razón para el temor, de que su paz es más fuerte que cualquier inquietud. No se trata solo de dormir bien, se trata de vivir en la seguridad de que Dios es suficiente. Se trata de despertar cada mañana con nuevas fuerzas, con un corazón renovado, con la certeza de que en Él todo está bajo control. Dios no diseñó el descanso como una lucha, sino como una bendición. No es algo que se deba alcanzar con esfuerzo, es algo que se recibe con fe. Cada promesa en su palabra es un ancla, cada verdad es un fundamento inamovible. En cada noche de paz hay una prueba de su amor. En cada despertar renovado hay una evidencia de su fidelidad. No hay razón para seguir permitiendo que el temor y la ansiedad gobiernen el descanso. El llamado es claro: confiar, soltar, descansar. Porque aquel que confía en el Señor nunca será avergonzado, y aquel que deposita su esperanza en Él encontrará un descanso que el mundo jamás podrá ofrecer.